Uno, reconocer lo que la OMS acaba de publicar, que es básicamente que la COVID-19, la pandemia ya pasó. Bueno, básicamente es hacer dos cosas, ¿no? Uno, reconocer lo que la OMS acaba de publicar, que es básicamente que la COVID-19, la pandemia ya pasó y hemos entrado en otra fase de que es la pospandemia, ¿no? Y en esta pospandemia tenemos un SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-2 de Omicron y sus descendientes, y que para eso tenemos vacunas específicas, ¿no? Que son las vacunas bivalentes. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día en el Perú? Utilizando vacunas contra el virus índice y alfa, delta y otros SARS-CoV-2 que ya no están circulando, cuando lo que deberíamos utilizar es exclusivamente las vacunas bivalentes, y todos los países del mundo están actualizando sus guías en esa misma dirección, ¿no? Todo el mundo dice específicamente la población de alto riesgo, que son aquellos que son inmunosuprimidos, tienen alguna comorbilidad, son adultos mayores, requieren una dosis bivalente como refuerzo como mínimo, ¿no? Y en el caso de los menores de edad y en general las personas que tienen algún tipo de riesgo elevado, considerar utilizar una vacuna bivalente. Pero en el Perú seguimos teniendo una reserva tan grande de vacunas que actualmente no tienen mayor utilidad, que se siguen utilizando solo por el mero hecho del MINSA deslindar de su responsabilidad de seguir utilizándolas, ¿no? Entonces es una cosa que no se explica, no se justifica, y desde el punto de vista tecnológico no tiene ningún sentido. Claro, en conclusión, o sea, porque acá hay dos temas, ¿no? Uno, ¿qué es lo que tú dices? La vacunación con la vacuna bivalente debe ser universal o deben aplicarse esta vacuna solamente a aquellas personas que puedan considerarse de alguna manera vulnerables. Estamos en otro momento, ¿no? Y eso es lo primero que hay que reconocer, ¿no? La pandemia, como la conocimos, que era una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que mutaba rápidamente y que rápidamente se hacía resistente a las vacunas originales, y que salieron nuevas versiones de las vacunas, ya ha dejado completamente inútiles todas las vacunas que no son efectivas contra Omicron. Y para esto se han inventado las vacunas bivalentes, que son una vacuna específicamente diseñada para combatir los Omicron 4 y 5 y sus descendientes, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que tener en consideración. Lo segundo es de que en este escenario, la pospandemia, ya no es que se requiera una vacunación universal, ¿no? Ya no es un escenario en el cual la población que se ha vacunado ya superó más del 90 y pico %, tenemos una exposición natural al virus, entonces el nivel de inmunidad con el que enfrentamos un evento de COVID en la actualidad es muy distinto a una primera, segunda, tercera, cuarta ola, ¿no? Es decir, actualmente aquellas personas que tenemos nuestras vacunas contra la COVID, que ya hemos tenido una exposición natural a Omicron, no solamente una, dos, tres veces, muchas veces sin saberlo, pues estamos protegidos contra la enfermedad severa y la muerte por Omicron. Entonces, hoy en día, aquellas personas que tienen un riesgo elevado, por ejemplo, las personas que están trabajan en hospitales, aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, llámese comorbilidad, obesidad, edad avanzada o algún tipo de inmunosupresión, es recomendable que se coloquen un booster de una vacuna bivalente, ¿no? Entonces, el punto es, las vacunas que no son bivalentes, ¿tienen alguna utilidad hoy en día? Y la respuesta categórica es no. Entonces, ¿Y qué nos hacemos con todas esas vacunas? ¿No? ¿Qué hacemos con todas esas vacunas? Es una tecnología anticuada, es tecnología que literalmente no tiene mayor utilidad hoy en día, ¿no? Entonces ni siquiera tiene sentido donarla a otros países donde haya problemas de COVID, porque donde está habiendo problemas de COVID es con Omicron, no con las cepas anteriores. Exacto, ¿no? Y esa es la otra cuestión, ¿no? Tú no le pasas tu problema a otro país porque es tu problema, ¿no? Eso es antiético y es una mayor irresponsabilidad, ¿no? Entonces no cabe mayor posibilidad. Es como que te digo, imagínate una tecnología que en el pasado era extremadamente útil y actualmente pues las cosas ya cambiaron, no se está recomendando que se compren, no sé, pues beepers y cosas que ya hemos caído en el uso que ya no corresponden, ¿no? Entonces, ahora, y la aplicación ¿no? ¿qué es lo que tú opinas con respecto a la aplicación? ¿Debe aplicarse anualmente la vacuna bivalente o la vacuna contra el COVID en las modificaciones que haya en las cepas, como se hace, por ejemplo, con la influenza? Mira, lo que hay que hacer, y es una cosa que los epidemiólogos y en general los expertos en el mundo están alertando, es prepararnos para la siguiente pandemia, ¿no? Y esa preparación para la siguiente pandemia
pasa por, primero que nada, sacar lecciones aprendidas, ¿no? Actualmente tú estás viendo una serie de tomas de decisiones que no se justifican porque no son basadas en la mejor evidencia disponible. Entonces, si uno quiere saber qué tan útiles son las vacunas, pues tiene que hacer vigilancia del virus, tanto de genotipificación para saber qué cepa está circulando, qué cepa no, y estar al tanto de los estudios que evalúan justamente la efectividad de tu tecnología actual contra esos virus circulantes. Y eso es lo que hemos venido haciendo rigurosamente en los últimos 2 años desde que tuvimos las vacunas a disposición, ¿no? Y cada vez que había una nueva cepa, se hacían los estudios, se hacían las evaluaciones, y tú determinabas con esa información si es que justificaba o no actualizar tu esquema de vacunación o adquirir un nuevo tipo de vacuna. En la actualidad, como se ha venido desarrollando la pandemia que prácticamente infectaba a toda la humanidad, pues hay un factor adicional, que no es la inmunidad natural. La inmunidad natural, créanlo o no, es mucho más fuerte combinada con las vacunas que sola. Entonces, por mucho tiempo la recomendación ha sido, por favor, completa tu dosis, pero ahora, en este momento de la post-pandemia, no se justifica utilizar vacunas que no son efectivas contra Omicron. Claro, y lo que tú dices, que una persona sana en general, una persona que no sea vulnerable, ni siquiera necesita la bivalente. La bivalente tú la recomiendas para aquellas personas que puedan ser consideradas vulnerables. Exacto, ¿no? Y esto es un tema de costo-beneficio, ¿no? Ahora, imagínate que sí, tu riesgo actual comparado con tu beneficio de aplicarte una vacuna que tiene una efectividad limitada contra la última variante circulante que domina el mundo, que es XBB, pues no se justifica, ¿no? Pero si tú tienes un riesgo de muerte elevado, porque eres una persona adulta mayor, tienes comorbilidad, tienes un problema inmune, o lo que fuera, sí se justifica porque tu balance costo-beneficio se inclina mayor al beneficio con respecto al riesgo. Ahora, y las otras prácticas, Antonio, es decir, por ejemplo, el uso de mascarillas o el lavado de manos o la desinfección con alcohol, ¿tú crees que esas prácticas, es decir, por ejemplo, ahora están requiriendo que cuando ingresas a una instalación hospitalaria, a una clínica, a una posta, tienes que ponerte una mascarilla, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, en principio la recomendación es toma de decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, ¿no? Y hace mucho tiempo debemos haber superado el uso del alcohol y el lavado de manos como una medida específica para la COVID, porque sabemos que la COVID ya por 2 años, desde que se hicieron los estudios, se transmite por aerosoles, ¿no? Es una enfermedad que se transmite a través de estos microgotículas que salen de tu boca, ¿no? Que no tienen ninguna utilidad específica el usar alcohol gel o limpiarte los pies con alcohol o otras barbaridades que hicimos en nuestro nivel de ignorancia cuando enfrentamos una enfermedad que era completamente desconocida, ¿no? Entonces, el arte de la epidemiología y la salud pública es tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. ¿Qué te dicen las evidencias actualmente? De que el riesgo ya no es para la población general. El riesgo es para la población de alto riesgo, ¿no? Entonces, todavía vale la pena que si en un hospital geriátrico o en un asilo para ancianos las personas que ingresen con mascarilla, tú haces tu análisis y efectivamente, ¿no? Por prevenir neumonías, por prevenir resfriados comunes, por prevenir cualquier enfermedad que mate a esa población de alto riesgo, sí sería todavía recomendable, pero por un tema no específico para la COVID-19. Y eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Entonces, las medidas como el uso de mascarillas tienen aplicación en ambientes hospitalarios, por supuesto que sí, ¿no? Si tú vas a entrar en una sala donde hay puros inmunosuprimidos, sería súper irresponsable que ingreses con no menos que un equipo de protección personal completo. Claro, porque ¿no? Entonces, no los estás exponiendo solo a la posibilidad de contagiarles del COVID, sino de una influenza, de una neumonía. Exacto, de todas las demás enfermedades, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo. Como pero siempre, no cabe de ninguna manera que se hagan recomendaciones de uso de mascarilla en negocios, en restaurantes y cosas por el estilo, ¿no? Eso debemos haberlo superado hace mucho tiempo. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, hablando claro, como nos gusta en este... Exitosa. Claro y fuerte, como acabas de poner en el Twitter.